La unidad empresarial y de gobierno de Total Play provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados y tecnologías de información en el mercado, entre las que destacan ciberseguridad, redes privadas virtuales, colaboración, nube, infraestructura, transformación digital y el Internet de más alta disponibilidad. Somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México. Atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de Total Play. Amigos del Economista, pues seguimos en esta cobertura de la 86 Convención Bancaria y en esta ocasión está con nosotros, o estamos aquí de invitados en su casa, Alejandro Valenzuela, él es director general de Banco Azteca. Alejandro, buenas tardes, gracias por... Al contrario, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en El Economista. Oye, pues cuéntanos así de manera general, ¿cómo le fue a Banco Azteca 2022 en lo que va del 2023? Un año 2022 en el que consumo fue muy buen año, motores, fue muy buen año, gracias a Dios. La realidad hemos estado muy centrados en seguir trabajando en nuestro objetivo fundamental, que es desarrollar la inclusión financiera en México. Hemos podido crecer mucho tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital. Somos de los pocos bancos que seguimos viendo las dos ópticas. Todo el mundo está más cargado por la parte digital hoy en día, que es perfectamente entendible por todos los atributos que la misma tiene. No obstante, nuestro segmento sigue solicitando un banco que esté abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año. Hay muchas comunidades donde nuestra presencia pues, hace mucho la diferencia. Y la realidad es que si bien se van digitalizando, todavía el servicio físico se requiere y por ende continuamos incrementando nuestro número de sucursales en el país. De hecho, hoy en día, tanto en la reducción que han tenido nuestro principal competidor en sucursales, que ha reducido el número de sucursales que tienen, como nosotros hemos aumentado, pues ya tenemos un diferencial más o menos de 300, 350 plazas, donde Banco Azteca es el banco más grande de México, en sucursales y en ejecutivos trabajando en la organización. ¿Qué tal les fue en el 2022 en un segmento que ustedes atienden, que es el de las familias principalmente, Alejandro? Pues bien, en el sentido que, bueno, incrementamos el número de clientes que atendemos, 1. 2, el crédito se incrementó de manera importante. Venimos creciendo a tasas de doble dígitos cercanas al 20%. 20%. La captación también continúa incrementándose. Aquí había una tesis hace 20 años de que Banco Azteca o un banco popular no podría tener captación, lo cual era un desconocimiento muy importante del sector popular mexicano. Por cada peso que prestamos, más o menos captamos 1.30 pesos. Entonces es un sector que estaba ávido de que tener la confianza con quien poder guardar sus ahorros y poderlos utilizar de manera permanente, particularmente pues muchos los sábados y los domingos poder accesar a ellos de manera física, en obtener el efectivo, que sigue siendo muy importante en el México popular, y ahí hemos estado para ello. Pero también a la vez nuestra plataforma digital se está usando de manera mucho más extensiva. Fue muy grato ver tan solo hace unas semanas que ya sobrepasamos los 20 millones de usuarios en la plataforma digital. Hace 5 años esto era un sueño, hoy en día es una gran realidad y me complace mucho pensar que los clientes y la gente que la están utilizando es porque realmente les hace una diferencia. Es una aplicación muy fácil de utilizar, muy amena y obviamente de absoluta confianza. Entonces me parece que eso nos ha ayudado también a abarcar el terreno digital en un segmento que normalmente se tendría a quedar rezagado con la tecnología. Y Banco Azteca sigue haciendo la diferencia. Entonces, bueno, y yo diría lo importante del año pasado para todos los que trabajamos en esta organización fue que cumplimos 20 años de tener un banco sólido, exitoso y que ha hecho la diferencia en México para más de 30 millones de individuos que hemos podido bancarizar a través de la plataforma. 30 millones son los clientes que tienen hoy. No, que hemos podido bancarizar. En estos años. Correcto. Y 20 millones son digitales, usan ya la plataforma. Ya esos son digitales y más o menos en cuentas tendremos unos 27 millones. Ok. ¿Qué segmentos de los diferentes productos que ustedes ofrecen bancarios a este segmento de la población, cuál es el que se comportó mejor o cuál es el que ha tenido mejor comportamiento? Bueno, los créditos personales siguen siendo realmente muy importante y este es un crédito realmente a la palabra, ¿no? Es un quirografario en el cual estamos confiando
en aquellos que acuden a nosotros para llevar estos préstamos a buen puerto. Y es muy interesante cómo más o menos un 85% de todos aquellos que nos piden un quirografario terminan pagándolo correctamente, y que muchas veces el esfuerzo de cobranza se dedica más a un 15% que por razones distintas, algunos se probleman, pues todos tenemos la circunstancia que luego se vienen eventos que no podemos controlar, pero luego también hay individuos que simplemente de mala fe no quieren pagar lo que deben, y tristemente esos hacen que muchas veces justos paguen por pecadores, ¿no? Pero estamos muy conscientes, al contrario, de gratificar a nuestros buenos clientes, darles mejores condiciones, premiarlos, en el sentido que queremos generar una relación de largo plazo con ellos, basado en un mejor conocimiento de sus circunstancias, y a la par de que ellos cumplen con nosotros estamos obligados a darles una mejor atención. Otro aspecto que hemos trabajado mucho, justamente con la digitalización de la banca, la Conducef empezó a ver que nos llegaban mucho más reclamos que antes. Bueno, pues es que era mucho más fácil hacer un reclamo vía digital que por la vía tradicional de lo que hoy en día le llamamos Solution Center, pero que es mejor conocido por un centro de contacto. Y Ricardo Salinas nos puso el desafío, y creo que ha sido un buen desafío, de buscar resolverle a todos nuestros clientes en menos de 24 horas la problemática que pueda tener con el banco, muchas veces de manera inmediata. Y solamente cuando hay temas de carácter o de índole legal, que ya entra un proceso judicial que no está en nuestras manos, pues hemos avanzado de manera muy importante, y eso me alienta de que nos permite dar una mejor atención y un mejor servicio al cliente, justamente también gracias a esta era digital. Okay. Y en ese sentido, ¿cómo andan en el tema de la morosidad? Bueno, tuvimos la pandemia que no tuvieron. Se ha comportado muy bien. En la realidad, primero, la pandemia fue probablemente el único banco en México que propuso, obviamente, a todos nuestros clientes los programas que desarrolló la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para apaciguar la problemática que tuvieron millones de mexicanos con las circunstancias del COVID. Pero lo que fue muy interesante en la dinámica, primero, nosotros nunca paramos. Pero segundo, solamente el 4% de nuestros clientes, cuando en otros bancos la proporción fue arriba del 20-25%, se acogieron a estos programas, y de ese 4%, solamente el 2% tuvo problemas en pagar de regreso. Entonces quiere decir que el 98% de nuestros clientes estuvieron operando correctamente a pesar del COVID. Y eso nos dice mucho que la economía popular pues no tenía margen de maniobra. El que dejaba de trabajar se dejaba de comer, y el que dejaba de comer pues obviamente no podía sustentar a su familia o llevar a cabo sus proyectos. Y muchas veces esas asimetrías entre el México que pues me fui a hacer oficina en casa y salir tranquilo y buscar otras cosas o refugiarme, la economía popular no tenía alternativa más que seguirle dando duro. Ok. Y se suma después de la pandemia, obviamente, pues ahora tenemos este problema, ¿no? de la inflación que sigue elevada, y obviamente la consecuente alza en las tasas de interés. ¿Esto ha problemado a sus clientes, ha afectado a este segmento, como dices tú, que vive al día? A ver, la inflación nos ha afectado a todos. O sea, el que diga una cosa distinta, pues quisiera conocerlo para que me dijera cómo le hace, ¿no? La realidad es que, primero, la inflación es un impuesto sumamente regresivo. Merma el poder adquisitivo de todos, pero particularmente más, por eso un impuesto regresivo, de aquellos que no tienen la defensa para poder tener o cuentas financieras que le estén dando más que la inflación, o que su salario se puede estar ajustando en función de la inflación. Nos pega a todos, y entre más la inflación es fuerte, es más mordaz, porque lo que podías comprar hoy ya no lo puedes comprar mañana. Entonces también en un momento dado te acelera muchas cosas y te distrae. En épocas inflacionarias pues, tú ves a todo el mundo retiquetando, ¿no? Entonces, en lugar de dedicarse a mejorar su productividad o estar haciendo las cosas mejor, tu primera línea de defensa es retiquetar, porque si no retiquetas, sales a pérdida. Y eso es una cosa bárbara, ¿no? Okay. Lo segundo, pues obviamente, tú lo mencionabas muy bien, Edgar, el incremento de las tasas de interés. Simplemente venimos de una época donde hubo abundancia de liquidez y tasas históricamente bajas, y ya estamos regresando a una nueva realidad. No le quise llamar normalidad, pero es una nueva realidad, donde ya son altas tasas de interés, con mucha menor liquidez.
Entonces empezamos a ver problemas. Digo, no es accidente lo que vivimos todos, que fue pues, impactante, del banco en Silicon Valley el jueves pasado, que trató rápidamente de resolver sus problemas para ver si podía ganar tiempo, y ante la pérdida de confianza que tuvo el inversionista y el depositante de ese banco, probablemente porque sabían que tomaban riesgos muy peculiares, pues alborotó a todo el mundo financiero, ¿no? Y eso también demuestra que, bueno, pues los bancos por definición tienen cierta fragilidad, y por eso es nuestra responsabilidad permanentemente cuidar todos los aspectos, de tal suerte que podamos navegar correctamente. Yo celebro que México en los últimos 20 años ha mejorado tanto sus estándares financieros y bancarios después de la crisis del 94, como la regulación, como la transparencia, temas que pues han abonado hoy en día en tener un sector financiero robusto, fuerte y bien encaminado, lo cual le va a ayudar a México a tener capacidades pues para salir adelante con una buena intermediación entre el ahorro y la inversión. Justo este tema, Alejandro, si bien no es, o ya lo han dicho el presidente de la ABM, otros analistas, que bueno, no es algo que afecte directamente hoy al sistema bancario mexicano, que como bien dices está sólido, tampoco es un nicho que ustedes atiendan, pero estos dos casos otra vez, ahí está la banca otra vez, ¿no? Poniendo nerviosos a todo mundo, no, si bien no son bancos de los principales, pues pusieron nerviosos. Es un banco, yo creo que tendremos que aprender mucho. Sí es un banco relevante, es un banco que es el número 16 de Estados Unidos, sí. Que más o menos para darnos un poco de orden de distancias, porque de una orden de lo que implica, pues prácticamente sería el equivalente. Ese banco número 16 gerencia mucho más activos que los primeros 4 bancos en México en tamaño. O sea, ahí nos damos la proporción de lo que son una economía. Claro, pues México es más o menos la 20ª parte de lo que es la economía americana. Entonces, pues digamos, hay que dimensionarlos, ¿no? Pero ese equivalente te dice, wow, pues eso no era un banco tan chiquito como se puede decir. Lo que sucedió en muchos casos es que estos bancos también tienen 2 tipos de reguladores. Tienen el regulador estatal y luego tienen el regulador nacional, y ahí se pueden dar también arbitrajes de supervisión. Y muchas veces la toma de riesgos que ellos mismos habían desarrollado en un periodo de tasa de interés prácticamente igual a 0, a una tasa de interés que hoy en día se aproxima probablemente a un 6% en Estados Unidos, les destabilizó completamente su portafolio, porque cuando tú tienes una inversión a largo plazo y las tasas de interés se incrementan, esa inversión, ese instrumento vale menos. Yo que prefiero tener hoy en día, por ejemplo, un CETE que vale 11% o un CETE que vale el 5% como sucedía hace un año. Pues obviamente el del 11% vale mucho más, y el del 5%, si bien me rinde, tiene un costo que tengo que descontar a la luz del 11%. Muchas veces cuando uno tiene instrumentos a largo plazo de 20, 30 años, esos impactos son muy fuertes. Y justamente parte del problema que tuvo este banco de Silicon Valley fue que al tener un incremento de tasa de interés y no poder ajustar correctamente lo que iba a tener pérdidas, porque pues, su valor era mucho menos, a pesar de que lo más probable es que esas inversiones eran buenas, pues aceleró un proceso de desconfianza que llevó a lo que observamos todos y a una intervención masiva por parte de la Reserva Federal y del Tesoro norteamericano, que el fin de semana aseguran de haber trabajado las 48 horas, pues para abonar en lo que vimos el lunes, que calmó a los mercados. Claro. Como con base en toda esta experiencia que tú tienes en el sector bancario, ¿esto pudiera pegar de alguna forma? A ver, siempre los temas financieros tienen por definición que lo único que los puede parar es la circunferencia del mundo. O sea, en el momento que hay un tema, se puede volver mundial. Aquí justamente es las capacidades pues de cada país de haber manejado las cosas correctamente lo que puede atenuar cualquiera de estas situaciones. Por ejemplo, pues en México en el 94 tuvimos un colapso del sector financiero. Eso ya lo vivimos y fue brutal lo que el 94 implicó para México. Afortunadamente aprendimos mucho de esa lección y por eso hoy en día tenemos una mejor banca, pero nosotros ya, digamos, ya nos infligimos un daño importante en el 94 que tuvo muchas secuelas. De hecho, digo, simplemente para recordar, hoy en día todos los mexicanos que pagamos impuestos seguimos pagando el IPAB, consecuencia de la crisis del 94-95. Y hoy de alguna forma pues los números hablan, ¿no? Ahí están de la solidez del sector. No, hay que celebrarlo, pero también por definición siempre hay algún tipo de fragilidad que hay que estar cuidando.
Y ahí es donde el trabajo con la regulación, el estar alertas, el cuidar el patrimonio de los demás, pues debe ser, y es nuestra mantra, o sea, digamos, la responsabilidad fiduciaria que se tiene en la gestión de un banco es gigantesca. Okay. Es gigantesca y no hay que olvidar eso. Y justo comentas este tema, ¿no? Hay que estar todo el tiempo alerta, cuidando. Justo este entorno de inflación elevada y alza de tasas, ¿ustedes los ha movido a, no sé, modificar los procesos de originación? Bueno, claro, o sea, uno es más conservador. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el cliente se pueda problemar por situaciones que son ajenas a él o a ella, pues son más patentes. O sea, si tú tenías, por dar un ejemplo, una inversión que era muy buena al 10% en lo que tú estabas trabajando y te costaba el 5% ese dinero, pues te llevabas 5%. Pero si esa inversión que te sigue dando el 10%, hoy en día tratas de refinanciarte y lo más seguro es que el mercado te lo esté cobrando al 15%, pues ya no eres rentable. Entonces y tu proyecto seguía siendo rentable, pero el costo del dinero cambió y eso te conlleva pues a replantearte tu propio negocio. A lo mejor ese negocio simplemente ya no es viable, lo cual es muy doloroso decirlo, pero puede ser el caso. Y ahí si un banco se asoció con ese cliente y ese cliente, pues por circunstancias que le son ajenas a él, o a ella, repito, truena, y pues el crédito ahí ya va a terminar mal. Entonces, nuestra labor es cuidar mucho más el riesgo, analizar mejor a los clientes, ser más conservador que de costumbre. Y la realidad también no olvidar, vivimos un periodo entre el 2008 y el 2020 donde se regalaba el dinero. Se regaló el dinero. Se acabó la fiesta. Y muchos que pensaban que se iba a quedar ahí, pues obviamente hoy en día están sudando la circunstancia. Lo vemos con las fintech, por ejemplo, todas las... Bueno, pues muchos, o sea, digo, fintech o no fintech, o sea, aquel que se financió a cero y pensó que el dinero se iba a quedar en cero. Y además que muchas veces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, con muchas empresas tecnológicas, digitales. Oye, pues es que sigo yo en pérdidas. No, no te preocupes, tú síguele dando. Oye, pues es que sigo en pérdidas. No pasa nada. Y de repente, oye, no, sí pasa porque ya por lo menos me dan 11% por esa lana en otro lugar, que se llama el gobierno federal, por ahora, y sinceramente me siento más a gusto con ese 11% que tú apostándole que a lo mejor vas al 40 o al 50%, pero que no lo acabo de ver. Entonces, muchos individuos están jalando recursos, por eso la liquidez se redujo. Ok. Y con base en este escenario, ¿cómo están viendo desde Banco Azteca el comportamiento? Ya estamos prácticamente en el primer trimestre cerrando. ¿Cómo les ha ido y qué expectativa tienen del negocio para este 2023? Digamos, ha sido, en lo que va de estos primeros 3 meses del año, una buena inercia. De hecho, pues, la economía mexicana se ha comportado razonablemente bien. Tuvimos una tasa de crecimiento el año pasado por arriba de lo que se había anticipado. Y este año vamos a volver a crecer, obviamente con una desaceleración. Pero pues tenemos que tener todos la guardia arriba, porque a la luz de lo que acaba de pasar con el Silicon Valley Bank, aunado a la incertidumbre que están en los mercados, hay también otros intermediarios financieros que no la están pasando bien en Estados Unidos y en otros países del mundo, pues eso va a traer a la gente nerviosa. Pues tenemos que estar atentos a ello. México es un país que pues obviamente está insertado en el concierto de las naciones. Somos una economía muy abierta, somos una economía que está pues obviamente asociada con lo que está pasando en el resto del mundo. Somos un país que requiere recursos para financiar muchos de nuestros temas que tienen que ver con desde el propio gasto del sector público hasta el financiamiento que requieren muchas empresas para seguir funcionando cabalmente. Y pues a la luz de la realidad es que ese dinero hoy en día es más oneroso y muchos de ellos tendrán que postergar o replantear sus proyectos. También ciertamente el servicio de la deuda en nuestro país incrementó notablemente en los últimos 12 meses. Es un recurso que pues, obviamente el gobierno tiene que hacer frente a ello y desplaza otras prioridades que probablemente tuviésemos en un momento dado. Ya observaremos qué nos comenta la Secretaría de Hacienda, ¿no? La receta aquí es entonces no bajar la guardia en ningún momento. No, pero como nunca. O sea, siendo bíblico un poco, hay épocas de vacas flacas y hay épocas de vacas gordas. Hoy en día las traíamos gorditas, se van a enflacar, hay que cuidarlas, porque es nuestro patrimonio. Cada una de estas vaquitas son importantes, que sigan dando leche y que sigan permitiéndonos apoyarnos en ellas para salir adelante. Entonces hay que cuidarla mucho. Es época de vaca flaca. Época de vaca flaca. Y en ese sentido, no se podrá ver, digamos, este crecimiento del crédito de Banco Azteca de doble dígito quizá este año. Va a ser doble dígito bajo. Entonces en lugar de estar creciendo más cerca del 20%, vamos a estar más cerca por arriba del 10%, y ahí es donde está la cautela, porque nuestro sector sigue siendo dinámico.
Pero la problemática es saber si todos los emprendimientos que están ellos llevando a cabo siguen siendo realmente rentables para ellos. Tenemos que cuidarnos. Los bancos no transaccionamos, los bancos nos relacionamos. Un crédito es una relación de largo plazo entre el individuo que emprende o toma ese empréstito y nosotros que nos asociamos con ellos. Ya por último, está confirmada la presencia del presidente a la convención, como lo ha hecho en estos últimos años. Todos sus sexenios. Él siempre ha sido, de las metas que ha puesto a la banca, pues tiene mucho que ver con lo que hacen, bueno, la banca en general, pero sobre todo ustedes, ¿no? Llegar a más puntos, bajar comisiones en el tema de las remesas, que ustedes también están ahí. ¿Cómo han avanzado, digamos, en estos años, en lo que va en la administración, en esta agenda? No solamente por la propia invitación que nos ha hecho el presidente de ser mejores intermediarios financieros, yo creo que pues, obviamente eso es siempre deseable, pero la propia competencia. El cliente hoy en día tiene mucho más opciones, más posibilidades de ver con quién se asocia y se va a asociar con aquel que le dé el servicio de calidad al mejor precio. Entonces yo creo que pues, estamos compitiendo todos en este sentido por esos clientes y aunado a lo que comenta el gobierno federal a través del señor presidente, pues nosotros simplemente por tener que competir nos vemos obligados. Entonces los dos mensajes van en el mismo sentido. Okay. Y por último, ustedes obviamente han comentado la cifra, ¿no? Todo lo que han apoyado en la bancarización en el país en estos 20 años. ¿Qué retos ves todavía ahí? O sea, hay retos importantes. Por ejemplo, estamos en el mes de la mujer. Debe ser los 12 meses, no nomás el mes de marzo, pero estamos en el mes de la mujer. Todavía es increíble que, habiendo claramente analizado que la mujer es mejor riesgo que el varón, las sobretasas que se le cobra a la mujer todavía son mayores. Creo que es un tema que ya debemos pasar de la retórica a la acción, entender qué está pasando ahí y ponerlo como una prioridad. Simplemente yo no acabo de entenderlo. Aquí la realidad, ese problema no lo tenemos como tal, pero veo que en muchos circuitos sí se da, sí se manifiesta y todos tenemos que atacarlo. Es un tema, me parece que nos va a hacer mejor sector financiero y mejor país, simplemente el tema de terminar con una discriminación que no tiene por qué ser. Que es también de los retos que se plantea el gobierno, ¿no? O de las... A ver, yo creo que es un tema que simplemente tenemos que atacarlos todos como sociedad. Claro. En el caso de ustedes, dices, no existe esta problemática. Entiendo que gran porcentaje de sus clientes son... Pues sí, no, es que es gigantesco. O sea, primero, a nivel de nuestros colaboradores, aquí la gente trabaja por capacidades. No estamos viendo de qué género pertenecen. El que llegue es por capacidad. Y el que se va es por falta de capacidad. Y los salarios son estrictamente los mismos para la misma función o responsabilidad de trabajo. En términos de nuestros clientes igual. O sea, lo que estamos analizando es el emprendimiento, las capacidades y la tasa es la misma. Okay. Y se va diferenciando la tasa en el sentido de que se mejora el riesgo. Pero no es un tema de género. Alejandro, no sé si tú quisieras... No, pues agradecer como siempre esta oportunidad. Es un placer platicar contigo, Edgar, y pues obviamente mis saludos a todos los que colaboraron en El Economista, hacen una gran labor. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro Valenzuela, él es director general de Banco Azteca. Muchas gracias. Al contrario, a ti. La unidad empresarial y de gobierno de Total Play provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados y tecnologías de información en el mercado, entre las que destacan ciberseguridad, redes privadas virtuales, colaboración, nube, infraestructura, transformación digital y el Internet de más alta disponibilidad. Somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México. Atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de Total Play.